Esta escultura básicamente parte de la intención de poner ubicaciones diagonales. Y esta buscaba algo parecido a lo que les comentaba, que era hacer una transición de algo arquitectónico o de algo estructural hacia algo figurativo. Hola amigos, pues hoy estamos de gala aquí en el taller de Rodrigo Garagarza, que es un escultor mexicano que nos tiene fascinados con su trabajo, porque juega con la geometría llevada a los juguetes populares. Vamos a conocerlo. Hola amigos, pues hoy estamos con Rodrigo Garagarza, que nos tiene súper contentos. Muchas gracias por recibirnos. A ustedes, Carla, gracias a ustedes. Muchas gracias y nos va a platicar un poquito de su trabajo y de su historia. Pues bienvenidos aquí al estudio. Aquí es donde trabajo muchas horas en la semana. Aquí es donde estamos preparando los proyectos de escultura. Aquí se hacen las maquetas, se hacen los conceptos, los dibujos, las ideas. Y después, ya con apoyo de herreros o de carpinteros o del tipo de material en el que se vaya a hacer, ya las esculturas van tomando otra escala y otro volumen. Pero les voy a platicar un poco. Por ejemplo, aquí puse en la parte de este entrepaño unas piezas que yo les llamo matatenas, que en realidad son esculturas de 6 brazos, concéntricas, y se volvió como una especie de lienzo en blanco para mí durante mucho tiempo. Ya llevo varios años trabajando en estas piezas porque me han ido interesando, como que me van retando. Entonces me van pidiendo qué pasa si la pieza es más alargada, menos alargada, qué pasa si, por ejemplo, les voy a platicar de algunas aquí, qué pasa si de pronto esto tiene que ver un poco con haber estudiado arquitectura, que hay elementos en la arquitectura y en la escenografía que a veces necesitan tener un refuerzo, necesitan tener una estructura que en la escenografía muchas veces oculta y va por atrás de lo que vemos en una escenografía, pero es lo que le da soporte a la pieza. O en la arquitectura a veces hay andamiajes, hay estructuras temporales que se ponen a la hora de cimbrar y poder colar el concreto. A veces son estructuras que vemos temporalmente al visitar una obra y luego ya desaparecen y lo que queda es el resultado de esas cimbras, de esos elementos que funcionaron de manera temporal. Entonces, me gusta pensar en esos tiempos, me gusta pensar en esas posibilidades de elementos temporales o de elementos de soporte. También me ha gustado buscar posibilidades de una pieza que empieza siendo muy geométrica con los 6 brazos, pero ¿qué pasa si ahora se empieza a acercar un poco hacia algo figurativo? En este caso, a las flores, ¿no? O a las hojas, o algún elemento con el que ya la mente se relaciona. Nosotros los humanos estamos acostumbrados a memorizar cosas y luego relacionarlas. A la hora que vemos otra cosa, nos proyecta un recuerdo de eso que ya conocemos. Entonces aquí ustedes ven esta y tal vez ya los lleva a una planta, a una flor, a una hoja, pero a veces hay otras piezas que tal vez no te van a llevar a nada, ¿no? Y ahí la mente empieza a trabajar de manera automática a querer buscarle una forma o a querer buscarle un significado, o las dos cosas. Entonces lo bonito de la escultura, que siempre nos va retando, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, es de puros círculos. Aquí quise que fuera algo muy geométrico, nada más puros círculos, 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 en 2 sentidos. Y hay ocasiones en donde la escultura tiene que tener una presencia importante, un peso visual importante. Y hay otras en donde lo que buscamos es que sea semitransparente, que puedas ver a través de la escultura el fondo, el contexto, ¿no? Que va a haber atrás. Y también que las sombras, a veces cuando el sol está de manera cenital a las 12 del día arriba o cerca de esas horas, cómo va a proyectar la sombra, cómo se van a ver estos círculos proyectados en el piso. Y eso también te ayuda a definir qué piso va a llevar. El piso va a ser reflejante, o el piso va a ser que va a absorber la luz, o va a ser de mucho color. Entonces siempre la arquitectura, aquí hablando como de la museografía, también es interesante pensar en cómo se va a exhibir la obra. Espera, si te gusta este canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que estés al corriente de todos nuestros videos. Esta es una matatena, yo le llamo perfil U, que el perfil U es un elemento que se usa mucho en la ingeniería para soportar edificios, y son las vigas perfil U, que aquí tiene un canto, el canto inferior y el canto del otro lado. También hay perfiles I, por ejemplo, que es también con un perfil arriba, la pieza vertical y el I de abajo.
Entonces también es jugar un poco con la arquitectura. Wow, es que tienes toda esta parte arquitectónica en las venas, ¿no? O sea, escultura, arquitectura. Por favor, platícanos, ¿cómo Claro. empezaste? ¿Cómo esta fusión que se ve súper importante aquí? Y platícanos. Pues es justo eso, Carla. Empecé a estudiar, bueno, empecé desde chiquito a hacer maquetas. Me gustaba mucho hacer maquetas en cartón. Y luego fui desarrollándolas ya yo pensando en que fueran esculturas. De alguna manera primero empezaron siendo tal vez juguetes, casas, elementos que no tenían tal vez un propósito, y después ya dije, pueden ser esculturas. Después, gracias a un abuelo que tuvo una galería y que le gustaba mucho el arte, empezamos a producirlas ya en grande, en metal, y haber visto ese proceso de cómo se producían me interesó mucho. Y ahí fue cuando arranqué ya un poco a producirlas de manera ya seria, las esculturas. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Y platícanos, ¿y por qué las matatenas? ¿Qué es lo que a ti te llaman las matatenas? ¿O cómo empezaste a hacer esto? Fíjate que era la búsqueda de una pieza que tuviera 6 brazos de manera cruzada, o sea, es como una cruz, por decir alguna X, pero luego se le agregan otros 2 brazos, y a la hora de colocarla de manera girada, en diagonal, entonces me gustó qué resultado daba visualmente, cómo se podían ver esos 6 brazos o esos 6 elementos desde diferentes ángulos al mismo tiempo. O sea, a la hora de tener una matatena, se ven las 3 piezas que ven hacia el observador, pero de manera abierta, y las 3 que ven hacia la parte de atrás también de manera abierta. Y al irla recorriendo va cambiando un poco la experiencia de irlas viendo. Entonces, y también viene un poco este paralelismo a decir, bueno, son 6 brazos, se parece un poco a una matatena, que era el juego que había en la época de nuestros abuelos, de nuestros papás, de nosotros. Y entonces por eso les empecé a llamar matatenas. Estas son matatenas como esta, que es la matatena recta de panel doble. Y a partir de esta hicimos una composición en donde se repite el mismo elemento de manera vertical. Y eso lo hemos hecho también con otras matatenas redondas, curvas, con diferentes tipos de matatenas. Hemos hecho estas como repeticiones en vertical. Yo les llamo tótems. Entonces este es un tótem de matatenas rectas de doble panel. Y hemos hecho otras con panel sencillo, curvas, y es irle buscando las posibilidades de cada pieza. Me gustaría hacer unas en donde, también ya hemos hecho en diferentes tamaños, hemos combinado diferentes matatenas en una composición vertical. Hace poco también con unos clientes hicimos un tótem de matatenas en donde los colores se fueron degradando de un color oscuro hacia un color claro en la parte alta. Entonces, pues siempre van viniendo retos. Claro. No, me queda claro. Y sobre todo esta parte de los materiales, todo, ¿cómo es que empiezas? O sea, desde que lo piensas hasta que está hecho, ¿qué es lo que más te gusta del proceso? Fíjate que primero empiezo con los bocetos. Son bocetos. El chiste es estar haciendo los dibujos. De los dibujos paso a la maqueta. En la maqueta se ve ya la posibilidad de transparencia que va a tener. Vemos la fijación o el soporte, cómo se va a manejar, si va a ser colgada la escultura, si va a ir a piso, si va a ir a una pared. Y ya a partir de la maqueta y de dónde va a ir la escultura, ya empiezo a pensar en el material. Por ejemplo, si la escultura va a ir en un interior y va a tener 1 metro de altura, muy probablemente puede ser en madera. La madera da muchísimas posibilidades muy interesantes, y aparte se puede jugar con colores, se puede jugar con chapas de madera también en diferentes direcciones. Pero si va a ser un elemento que va a ir en un exterior, pues tal vez necesita ser en metal, más bien para que tenga mayor soporte. Y ya que se haya definido que va a ser en metal, ¿qué acabado se le va a dar? A veces se necesita color, y en otras ocasiones puede ser la escultura oxidada, que vaya cambiando con el tiempo, que vaya teniendo su vida propia, y que después de tal vez unos años ya se vea en otro tono o con unas marcas a través del paso del tiempo, que también eso es muy bonito. El poder leer el paso del tiempo en una escultura también me llama mucho la atención. Wow, no, me fascina. Y por favor, síguenos platicando, que tenemos muchísimo material aquí. Mira, aquí por ejemplo, este es un restridador de trabajo. Muchas veces trabajo en una mesa, pero si no aquí, ahorita está un poco desordenado, pero estamos haciendo esta matatena que va a ser parecida a esta. Esta ya la produjimos, la construimos y está colocada en una casa, en una colección privada en Querétaro. Y ahora vamos a hacer otra similar,
que va a ser en otras medidas, en una escala un poquito más pequeña, y va a tener ahora los brazos un poquito diferentes. Estas flores, que también es lo que les platicaba hace rato, que es la transición de algo geométrico hacia algo figurativo, algo con lo que tal vez nos identificamos, o algo que ya hemos visto, o algo que nos lleva a, ya sabemos un poco cómo funciona una flor, pero aquí me gusta también buscar en cómo se va a detener, cómo se va a soportar este elemento, ¿no? Aquí estábamos, por ejemplo, definiendo los colores y los acabados de unos trompos de doble punta que son parecidos a estas piezas que están aquí, que vamos a hacer ahora, pero en metal, y va a tener un juego de colores que hemos estado platicando con los clientes. También es interesante ver, por ejemplo, un trompo. ¿Qué pasa si un trompo tiene doble punta? Una punta para abajo y otra para arriba. ¿Y qué pasa si en lugar de nada más estar solito la pieza, qué pasa si se detiene con unas cuerdas de un techo? Y entonces ya juega con la gravedad, pero de otra manera. Esta escultura básicamente parte de la intención de poner ubicaciones diagonales. O sea, la diagonal, como les decía, igual que la vertical, igual que la horizontal, la diagonal es una pieza, siento que al tener un soporte superior, al apoyar en la parte inferior y al generar estas diagonales y luego al jugar unas piezas con las otras, estoy buscando generar un movimiento, generar una lectura que hable de movimiento, que hable de ligereza, pero al mismo tiempo de un peso, al mismo tiempo de un juego con el peso hacia la gravedad. Entonces, esto es lo que entra en juego en una escultura como esta. Hubo otra escultura, que es la que está aquí de frente, que formó parte de una exposición que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro hace 1 año y medio más o menos, o casi 2 años. Y esta buscaba algo parecido a lo que les comentaba, que era para hacer una transición de algo arquitectónico o de algo estructural hacia algo figurativo. Entonces aquí son 2 discos de apoyo, luego vienen los 2 brazos o los 2 postes, y de ahí se desdoblan tanto las espinas como las flores, ¿no? Y esto ya habla un poquito de cómo es la vida en la parte conceptual, y es algo que voy a seguir desarrollando también, espinas y flores, porque vienen de algo estructural, viene de algo que se detiene, es algo que ya hemos visto en las flores y en las plantas, y que habla de 2 sentimientos y 2 sensaciones. Una flor puede hablar de mucha belleza, de algo agradable, de algo que quieres ver, que te quieres acercar, y las espinas te alejan. Las espinas es como una marca de cuidado, ¿no? Una marca de no, a ver, hay un límite, o de a veces como es la vida, que de repente hay cosas sensacionales y de repente vienen las espinas de cosas que pues, son aprendizajes que a veces no entendemos, pero bueno, va siendo la vida. Entonces también quería que esta pieza hablara, además de la transición de lo estructural hacia lo figurativo, que hablara también de lo que significa en mi vida o en mi concepto las flores y las espinas. Wow, está fascinante. Es que es muy cierto y gracias por compartir todo esto. No, de nada. Muchísimas gracias. Y en esta mesa veo un montón ahora de trompos. Este juego me fascina. Gracias. Pues sí, aquí puse algunos trompos que hemos estado trabajando. Estos son básicamente maquetas. Esta es una maqueta, por ejemplo, y esta pieza se produjo aproximadamente en unos 60 de alto, más o menos en bronce. Empecé a trabajar piezas en bronce hace como 1 año y medio, 2 años, y ha sido una experiencia muy interesante porque el bronce, o sea, el cartón batería permite que después se cambie, se transicione hacia placa de acero, y la manera de trabajar se va a ser muy similar, pero hay formas que, híjole, que no me daba el cartón no me permitía generar ciertas formas. Entonces, a la hora de combinar cartón con plastilina en un modelo, en una maqueta, ya fue muy interesante porque hay mayor libertad de formas. Pero ahí esas piezas hay que luego fundirlas en bronce. Y entonces empezar a ir al taller de bronce, ver cómo van los procesos, que son trabajos que se han hecho desde hace 2000 años o no sé cuánto ya, y que siga haciéndose de la misma forma, es muy bonito. Es una maravilla ver cómo también en la escultura hay procesos que, aunque ya hay herramientas, ya hay tecnología, ya hay programas, ya hay inyectores de plástico, hay cosas increíbles, pero mucho de la escultura viene, igual que la arquitectura, desde hace miles de años. Y eso es muy bonito, nos sigue conectando con esas raíces, con esos orígenes.
Entonces, estos trompos pues, son piezas que una vez más nos vamos a la diagonal, son piezas diagonales, que eso me interesa mucho. Tienen un punto de contacto hacia el piso, que es donde apoya el peso. Habla de movimiento, ¿no? Aquí va a hablar de un movimiento que puede haber a la hora de jugar con el trompo, pero también a la hora de que apoya y puede girar en otro sentido también, puede dar la vuelta y enseñar diferentes caras, ¿no? Tú puedes leer la cara inferior por acá, la cara superior por acá, o el canto, que te va a mostrar las dos posibilidades, las dos caras. Y entonces hicimos esta pieza en bronce, estamos produciendo ahorita esta también ya la produjimos en bronce, ya se entregó a unos coleccionistas aquí en la Ciudad de México, pero en un formato grande. Y ahorita estamos produciendo una pieza muy parecida a esta, pero que va a ser en bronce natural. Que el bronce natural, la combinación ahora sí que los minerales que forman esta pieza se combinaron de manera que el acabado no tuviera manchas, que fuera muy limpio. Y esa pieza se va a ir a Estados Unidos. Y estoy buscando también ahora qué pasa cuando una pieza, ya habíamos hablado de las diagonales y de los verticales y de los horizontales, qué pasa cuando también una escultura tiene que ir a un muro y tiene que ser una especie de relieve, ¿no? Tal vez como este que está aquí arriba, que es un relieve hecho con dos caras, con cuatro caras, tiene dos hacia la parte de atrás y dos caras hacia el frente en diagonal. Y entonces también en este trompo estoy buscando tal vez la posibilidad de que se convierta en un relieve. Tal vez puede ir a pared, o tal vez puede ir a pared de lado, o tal vez al estar simplemente puesta así, ya alcanzas a ver una pieza que es muy escultórica porque tiene un desarrollo de volumen y otra parte que es plana. Y esta pieza, cuéntanos, es como una parte mucho más industrial, como acero, barcos, pero es de madera. Platícanos. Me gusta mucho escuchar lo que me estás diciendo porque algo interesante es que el observador interprete la escultura y me gusta a veces escuchar qué están leyendo de las esculturas. Una cosa es lo que el escultor quiere decir con la pieza, otra cosa es la pieza en sí misma y otra cosa es cuando el observador lee, interpreta y te expresa lo que ve. Por eso a veces es tan bonito ir a exposiciones con amigos, con gente, porque a veces me gusta hacer este juego como que nada más dejar que alguien vea, que me transmita qué está viendo y luego yo transmitirle qué estoy viendo. Y a veces la combinación de las lecturas es parte de lo maravilloso del arte, ¿no? Que siempre es combinaciones de lecturas a lo largo de la historia, a lo largo de lo que estamos viviendo, a lo largo de la experiencia de cada quien. Entonces aquí te llamó la atención que puede ser algo industrial. Justamente esta pieza quise yo que tuviera dos cosas. Uno, que hablara de la posibilidad del armado y desarmado. Esta pieza tiene los tornillos que permiten que los brazos se puedan quitar y volver a poner. Inclusive estoy pensando en un juego en el que se pongan diferentes brazos y que se puedan ir uniendo y que el observador pueda jugar con la pieza. Y en este caso ya lo industrial, que también en muchos elementos industriales hay estos engarces, estos elementos que unen paneles, que atornillan como en los coches, ¿no? Que a veces abres el cofre y ves cómo está detenido el motor con la siguiente pieza, cómo se detiene eso, por qué se detiene de esa manera. Entonces aquí son las piezas centrales que se atornillan a los brazos y luego unos remates en la parte de atrás que detienen también el remate de los brazos. Y aquí me gusta mucho en esta pieza jugar con posibilidades de colores. Entonces aquí platicando con los clientes hubo muchas sugerencias y uno de los colores de las combinaciones de colores que hablamos fue esta. El cliente creo que por ahí me dijo, el naranja que usas me gusta mucho, pero a ver qué pasa con el verde. Empezamos a platicar y salió esta pieza. Esta ya se va prontito a una colección. Y luego está esta otra pieza que es una matatena de discos. Y la hemos hecho también en escala grande, la hemos producido en diferentes tamaños y esta es en madera con la parte central en metal para darle un soporte a la escultura. Y pues esta lo que quiere hablar es como de un poco de los trompos también, como si cada brazo fuera un trompo, pero también de las posibilidades de masa que se va reduciendo y que otra vez se vuelve a reducir hacia el centro, ¿no? Del centro crece la masa hacia esta parte y de aquí vuelve a reducirse hacia el remate.
y que los puntos de apoyo hacia el suelo sean muy pequeños, que la superficie de contacto sea muy pequeña, que esa es una búsqueda que también me ha gustado mucho. A veces al generar un elemento de contacto hacia el piso pequeño, genera un poco un equilibrio o mentalmente nos habla de un cierto juego con la masa, que también me ha interesado. Ok, no, está fantástico. Y como dices de esta pieza o de algunas otras, y todo tu trabajo en sí es colaborativo también, ¿no? Es el chiste, sí, también. Es fantástico. Pues Rodrigo, muchísimas gracias, de verdad, gracias por abrirnos tu espacio, abrirnos pues todo este mundo de ideas que tienes y compartirnos. Te agradecemos de todo corazón. No, hombre, gracias a ustedes, Carla. Muchas gracias por visitarme aquí al estudio. Es su casa y bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Por favor, compártenos tus redes para seguir tu trabajo. Claro, lo que más uso es Instagram y es Rodrigo_Garagarza. Ahí es donde siempre estoy publicando ideas o el proceso de alguna pieza en el taller o alguna maqueta. Siempre estoy poniendo ahí algo que estemos haciendo en ese momento o también de piezas que ya tienen cierto tiempo, pero que me gusta irlas combinando también. Entonces ahí me pueden seguir. Fantástico, muchísimas gracias. Y no olviden suscribirse, activar las notificaciones para estar al día de todas nuestras actualizaciones. Gracias.